9:10 de la mañana para estar claros con la noticia. Feliz lunes, Eduardo. Hola Juanca, buen día para ti y para Gabriel también que lo veo por ahí. Feliz lunes para usted, don Gabriel. Eduardo, Juan Camilo, feliz día para ustedes y por supuesto para la amable audiencia de Caracol Ahora. Bueno, este paro arrocero, este nuevo paro, que no es nuevo por una razón. Marco, no es nuevo, porque es que en marzo estaban en paro. Y aquí se hizo una mesa, don Gabriel y don Eduardo, en Tolima, donde se hicieron unos acuerdos. Y resulta que lo que están reclamando hoy los líderes arroceros es que esos acuerdos hoy no se han cumplido. Panorama un poquito complicado, ¿no? Con los arroceros en Colombia, ¿no, Gabriel? Sí, Juan Camilo, efectivamente este ya sería el segundo paro de este año, lo cual demuestra la crítica situación que vive el sector. Pero hay que decirlo, digamos, con toda claridad, son varios los elementos que inciden e influyen en la crisis que se está viviendo hoy. Uno tiene que ver con la caída de los precios. Ha habido una caída de casi el 12% de los precios en la carga y esto pues obviamente incide teniendo en cuenta los precios de la logística, del combustible, del transporte, lo cual hace para muchos de los arroceros insostenible seguir adelante con sus actividades. También hay un problema de contrabando técnico en ciertos puntos de la frontera, temas de competencia desleal y también el incumplimiento del gobierno frente a los acuerdos a los que ya se había llegado en el pasado mes de marzo y que no han sido respetados. Pero lo que aquí queda de fondo, Juan Camilo y Eduardo, es que el gobierno no solo ha incumplido unos acuerdos que surgieron por el paro de marzo pasado, sino que todavía no se ven son las soluciones estructurales frente a un sector que se puede anticipar que de manera constante va a seguir viendo este tipo de problemas, no solo por el aumento de la oferta en el país, sino también por el aumento de la producción de arroz a nivel mundial, lo cual incide negativamente o ejerce una presión en el precio del arroz a nivel local. Entonces, sí se necesitan medidas extraordinarias, sí se necesitan medidas de atención inmediata frente a la crisis que están pasando, pero sobre todo se necesita concertar una política estructural para resolver un problema que muy probablemente volverá a pasar en 6 meses y en 12 meses y en 18 meses, porque va a responder es al ciclo de producción del grano. Edu. Pues mire, y aquí sumándole un poco y complementando lo que está diciendo Gabriel, pues tenemos un panorama complicado en el sentido de que hace un año el precio de la carga se estaba vendiendo en 235.000 pesos y hoy se estima a principios de este año que estaba en 185.000. Ahí usted ve la diferencia, muchos de ellos están trabajando a pérdida. El cálculo más o menos es que les cuesta a ellos poner a producir una hectárea de arroz unos 11 millones de pesos, pero la venta de esa misma hectárea del producto como tal les dan 9 millones de pesos. Entonces eso, pues imagínese usted cómo va generando un hueco gigantesco en esas ventas. Se propone esta opción que no sé hasta qué punto, la verdad es un sector bastante técnico, ¿no? Pero básicamente lo que ellos han planteado y lo que el gobierno está proponiendo es casi que un precio base para la venta de ese arroz, que como dice Gabriel, pues está en sobreoferta hoy en día, es decir, hay demasiado arroz y entre otras cosas eso está pasando porque está llegando arroz importado muchas veces de manera irregular desde Ecuador. Parece que hay inclusive una ruta que viene, está llegando por ahí por el Ecuador, arroz producido, por ejemplo, en México. Entonces, obviamente, ante esta coyuntura y la necesidad de fortalecer la vigilancia, los controles y demás, hay cosas que se habían, digamos, pactado en el mes de marzo, como usted lo decía, Juan Camilo, y que a estas alturas estamos viendo, pues que no hay soluciones reales. Sacaron una resolución, digamos, después de que se anuncia este paro, que no sabemos hasta qué punto sirva para mitigarlo. Sí, los líderes arroceros también dicen que no se ha cumplido con el incentivo o el acceso a los insumos, también las ayudas que prometieron para los pequeños productores.
el tema del exceso de cosecha que marca Gabriel, acá hay un tema importante y es, pues hombre, los líderes arroceros como antecedente a ese tema están diciendo este gobierno quitó lo que se llamaba el incentivo de almacenamiento, que era pagarle a grandes industriales por almacenar y no sacar todavía para que evitar precisamente ese exceso de oferta en el mercado y que no pasara lo que está pasando. Es que les hago creo que esto resume perfectamente la crisis. Hace un año la carga costaba 225.000 pesos. Este año la carga está en 158.000 pesos. Y es por eso, ahí es en esa cifra, en ese valor, donde se resume también la gran inconformidad que tienen los arroceros en el país. El campo ideal sería exportar ese exceso de cosecha que hay, ese exceso de oferta. Pero Gabriel también marcaba otro punto, y es que pues el problema es a nivel mundial. Entonces ese puntico de la exportación, que sería el gran campo ideal, el éxito de toda esta estrategia, pues es un poquito difícil de alcanzar hoy por esta problemática que hay. Vamos a esperar qué resultados tiene la resolución, ¿no, don Gabriel? Sí, sí, seguramente esto contribuirá para la próxima cosecha, como bien lo decía la persona que estaba entrevistando a Snyder allá en Villavicencio. Probablemente esto hubiera contribuido si esta fijación del precio base se hubiera dado hace unos meses, de tal suerte que no se hubiera incurrido en los costos y en las pérdidas de esta cosecha. Pero vuelvo, insisto, creo que aquí, más que subsidios, más que una política de control de precios que puede servir en el corto plazo, pero que no es sostenible en el largo plazo, porque esto puede tener una incidencia en el contrabando de arroz proveniente de otras partes, porque esto puede tener una serie de implicaciones frente a los países con los cuales se tienen tratados de libre comercio y donde el grano está incluido como uno de esos productos. Es decir, aquí se necesitan soluciones estructurales para mitigar una crisis que solo anticipa que se pondrá peor cada vez más. Incluso, Juan Camilo, usted estaba señalando el tema de los insumos en el sector. Los insumos y los fertilizantes y todos los bienes que hacen parte de esa cadena de valor para lograr que se pueda cultivar el arroz como otros productos han bajado de precio también. Es decir, incluso esto no es un problema que han subido los fertilizantes y los insumos y entonces ya el mercado no es competitivo. No, estamos en un escenario muy crítico donde incluso ante la bajada del costo de los fertilizantes y de los insumos de producción se está teniendo una sobreoferta y unos precios menores incluso que los del año pasado. Entonces estamos en una tormenta perfecta donde yo dudo mucho que si bien el gobierno cumpla con esta resolución que acaba de publicar el Ministerio de Agricultura, va a ser sostenible en el tiempo, y creo que el gobierno se tiene que poner muy en serio, no solo el sector arrocero, sino todos los sectores que pueden estar pasando por una misma situación, y es una situación de sobreoferta, de costos poco competitivos, de contrabando y en donde están yendo a pérdidas. Revisemos nomás lo que puede llegar a pasar con el tema del café, que afortunadamente está en una bonanza en los últimos tiempos, pero que también es un sector muy delicado del cual dependen cientos de miles de familias trabajadoras colombianas. 9:19 minutos de la mañana, Edu. Ahí también hay que tener en cuenta, Gabriel, digamos, el efecto que podría tener cualquier regulación del gobierno nacional en el precio para el consumidor, es decir, a los que nos gusta el arrocito, también mirar eso si eventualmente podría llegar a tener impactos a la hora porque evidentemente hoy en día se está consiguiendo un arroz bastante económico, ¿no? Entonces, si usted entra a regularlo y al final eso, ¿quién lo termina pagando? Pues obviamente el consumidor final podría tener allí algún tipo de A incidencia. través de los grandes industriales, Edu. Es decir, claro, le cobra más al industrial y el industrial le pasa el precio al consumidor. Es lo que usted está diciendo. Usted sabe que eso... Pero lo que dice Eduardo, claro, es cierto. Si ponen un precio base, pues el que termina pagando la diferencia en el precio
salvo que el gobierno se meta la mano en el bolsillo, que cuesta billones y billones, pues se va a terminar reflejado en la factura del mes de los colombianos, en el bolsillo de los que Exacto, comen arroz. influencia inclusive en el mismísimo corrientazo. Y otra reflexión final sobre este tema, Juanca, es el tema de los bloqueos de las carreteras, porque nada bueno puede surgir también donde empecemos a ver bloqueos de carreteras que terminen además impactando la economía de todo el país, que termine impactando todo el comercio. Entonces, también habrá que ponerle la lupa a la manera como el gobierno va a manejar este paro, intentando, claro, uno entiende, paro pues significa que ellos no van a trabajar, pero una cosa diferente es ya usted entrar a violar también los derechos de los demás colombianos que tienen la posibilidad y el derecho, perdón la redundancia, de moverse, de movilizarse por todo el territorio colombiano. Vamos a ver qué manejo le da el gobierno nacional a este asunto, porque evidentemente pues esto es llover sobre mojado, como decía Gabriel. También el tema de los bloqueos de las carreteras Sí. es algo que preocupa. Son bloqueos que van a durar todo el día, es lo que prometen, de manera indefinida hasta que no le solucionen este problema. Me Aquí lo confirman a increíble esta es que hora usted la... anuncie la comisión de un delito, porque acuérdense que hoy en día el bloqueo de carreteras es un delito, ¿no? Sí, y además que está me confirman la ministra reunida hasta ahora con industriales con el tema arrocero, es lo que no me están confirmando aquí por interno. Bueno, 9:21 minutos de la mañana. Vamos a pasar a otro tema, muy importante también. Se emitió el comunicado número 15 de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde es un comunicado alentador. Dice, durante los últimos días el paciente ha mostrado una respuesta clínica favorable y estable, esto por el paciente Miguel Uribe Turbay, evidenciada tanto en las recientes imágenes diagnósticas realizadas, resonancia magnética, tomografía, Doppler, entre otras, como en su respuesta a las intervenciones quirúrgicas y médicas. En este contexto y como parte del proceso integral de atención, se inicia el protocolo de neurorehabilitación. El señor Miguel Uribe Turbay requiere continuar su manejo en la unidad de cuidados intensivos con soporte ventilatorio mecánico y bajo sedación, al igual que con monitoreo hemodinámico y neurológico para la detección temprana de cualquier cambio. Cabe señalar que su pronóstico neurológico se mantiene reservado. Los siguientes comunicados sobre su estado de salud se emitirán según la relevancia de la evolución clínica. Esto lo que tiene que ver con el senador entonces Miguel Uribe Turbay. Don Gabriel, ¿vio la entrevista ayer de María Elvira Arango en Los Informantes a María Claudia? ¿Cómo, cómo no verla? Creo una entrevista que, a pesar de la difícil situación por la cual está atravesando Miguel y su familia, no deja de llenar de esperanzas, y de tocar ese lado humano, y no tanto político, de lo que ha sido esta tragedia. Creo que en todo caso el parte médico que se ha expedido el día de hoy da cuenta de ese progreso, que va a ser lento porque la intervención y las intervenciones que le han hecho a Miguel, según dicen los médicos, son muy delicadas. La situación sigue siendo muy crítica, pero yo quisiera contrastar, Juan Camilo, si usted me permite, Sí. ese tono humano, ese mensaje de optimismo, ese mensaje de no rencor, sino de un profundo y genuino dolor, con lo que uno ve en las redes sociales, que es odio, mezquindad, incluso algunos, y yo no diría bodegueros, porque de esto han hecho eco también algunas personas muy influyentes, llegando a insinuar que todo lo que está pasando con Miguel Uribe y el atentado son parte de un montaje político prefabricado. Y yo creo que hemos llegado, y lo que vimos anoche en la entrevista de Los Informantes, contrastado con esto que se ve en las redes sociales, que de forma cobarde, de forma mezquina, de forma indigna, poco humana, es lo que el país, digamos, está atravesando. Yo me quedo con el mensaje de María Claudia Tarazona, me quedo Sí. con ese mensaje de esperanza, de fortaleza, de dignidad, y creo que hay que rechazar cualquier insinuación contraria, cualquier insinuación en el sentido de pensar que esto que ha sucedido hace parte de un stand político, para sacarle rédito y provecho, como muchos insisten en las redes sociales, y que simplemente es algo indigno, impúdico. Una mujer realmente valiente, muy fuerte. Vamos a repasar
algunos de los momentos de esta entrevista muy conmovedora realmente. Aquí hablaba María Claudia Tarazona recordando esos impactantes momentos, el momento del atentado y el traslado de Miguel a la clínica. Miren lo que decía. Yo logro llegar de Fontibón a la Santa Fe con Miguel. Yo iba en la ambulancia que conseguimos y yo iba sosteniendo la cabeza de Miguel entre mis manos. Con la cabeza de Miguel acá, el neurocirujano le iba teniendo el cuello y ayudándolo a sostener. Y yo le iba diciendo a Miguel, te mueras, no te mueras, tenemos que llegar, tenemos que llegar, tenemos que llegar, tienes que ver a tu hijo, lo tienes que volver a abrazar, vuelve a mí, no te vayas, quédate conmigo. Y logramos, sí. Bueno, esto sobre esos momentos, por supuesto, muy impactantes para la familia, ¿no, Eduardo? Y mire que es una entrevista además llena de enseñanzas, porque de alguna manera esa parte de la entrevista donde ella habla del dolor, donde ella habla de cómo el dolor los ha acercado a ellos cada vez a Dios, además porque es una familia supremamente creyente. Entonces, casi que alrededor de todo esto que está pasando con Miguel Uribe y toda la tragedia, digamos, que está viviendo la familia, ellos han encontrado unos caminos para aprender, no solamente ellos, sino los hijos, cómo ellos asumen ese dolor de esa manera y no guardan rencor, cómo, digamos, también dicen la vida nos pone a prueba frente al perdón, es decir, cómo están aprendiendo ellos de todo esto que ocurre. Y digo que alrededor de esta tragedia que ocurrió con Miguel Uribe, el intento de asesinato y demás, pues pasan cosas mágicas como esta. Y es que se revela esta entrevista que ha conmovido al país entero y aparece horas después este comunicado que la verdad es un comunicado muy alentador, ¿no? Sin que seamos evidentemente médicos, pero sí, digamos, es un comunicado donde se habla de una respuesta clínica favorable y estable, que evidenciada en las imágenes diagnósticas y en los más recientes exámenes que le han venido haciendo a Miguel. Y a todo esto con lo que ha venido diciendo también la familia y es como médicamente le dijeron a María Claudia, no, es que Miguel ya murió prácticamente y empieza el otro día a recuperarse. Después, no, mire, pasó esto, este momento crítico, esto está muy mal y de repente aparece otra mejoría. Y ya cuando los médicos están diciendo, bueno, aquí pues ya se estabilizó, pero las posibilidades de que tenga esa respuesta neurológica no están claras y demás, y aparece este comunicado, pues vemos cómo día a día Miguel está sorprendiendo a todo el mundo, sorprende a su familia, y por eso digo que al final lo que está resultando de todo esto, pues es una historia bastante mágica que esperemos se dé el milagro, porque como van las cosas uno podría mantener la fe de que efectivamente eso va a ocurrir y que Miguel pues va a seguir recuperando su vida en esta lucha tremenda que está librando en estos momentos. Vamos a escuchar, este es otro de los testimonios fuertes sobre el sicario que le disparó al senador y precandidato presidencial. Esto dice María Claudia. Cuando uno a los 14 años empuña un arma, en vez de estar pateando un balón, consiguiendo su primera novia, aprendiendo matemáticas, luchando con una materia que no le entra bien y tiene más habilidades en matar que en patear un balón, el problema no está en él. El problema está en qué tipo de sociedad somos nosotros y qué tipo de país somos y cómo normalizamos que niños de 14 años sean instrumentos para la guerra. Y yo no siento ninguna rabia, ni siento rencor, ni siento nada, siento dolor. Es un niño, no importa qué hizo, ni cómo lo hizo, ni dónde vino ese odio, ni eso que él sentía. Si a uno no le importa su propia vida, pues que le va a importar la vida de los demás. Y es muy profundo eso, porque cuando tú miras y a los 14 años no te importa tu propia vida, pues nada tiene sentido. Un elemento de una desconfiguración en la sociedad colombiana, por supuesto, que ha sido histórica, ¿no, Gabriel? Este problema de los menores sicarios, Colombia no lo ha podido arreglar. No, pero Juan Camilo, estamos lejos de eso.
Incluso creo que era el Espectador la semana pasada que sacaba un informe sobre el aumento, un reporte de un organismo internacional que señalaba el aumento en los casos de reclutamiento forzado de menores. Y esto ha sido una práctica que han utilizado tanto los grupos armados como las bandas y los criminales en las ciudades porque saben que no solo hay muchas necesidades en ciertos sectores y en ciertos segmentos poblacionales, sino que si los cogen no les pasa nada, los instrumentalizan de una forma burda y criminal. Y se ha convertido casi que ya en una práctica para estos grupos criminales. Y lo que está detrás, efectivamente, como lo señala María Claudia Tarazona, es un cierto nivel de descomposición en la sociedad. Nos hemos quizás olvidado de los jóvenes, de la necesidad de que ellos estén estudiando, formándose, teniendo expectativas de un futuro que para muchos de ellos no llega o simplemente termina empuñando un arma. Y esto es muy triste, Juan Camilo, da cuenta de una crítica situación y es el reflejo de lo que estamos viviendo no solo en este caso, sino a lo largo y ancho del país. Claro. Para complementar, sí, Juanca, en estos días conversaba yo con la secretaria de Educación de Bogotá y ella me decía, mire, estamos teniendo un desafío grandísimo para tratar de mantener a los chicos en las aulas de clase, porque hoy en día muchos de ellos están buscando inmediatez, están buscando en hacer Este joven estuvo plata en fácil. IDIPRON, ¿no? Y en Jóvenes en Paz. Claro, muchos Recordemos ese jóvenes punto, están ¿no? intentando hacer dinero fácil, hacer dinero rápido y no necesariamente, digamos, en la comisión de delitos están muy inquietos por empezar a trabajar muy rápido. Inclusive muchos de ellos se cuestionan a la hora de si quieren seguir estudiando en la educación superior o simplemente entrar a un negocio para empezar a ganar plata. Pero evidentemente en ese segmento, pues sí hay jóvenes que decía Gabriel, reclutamiento forzado. Y sí, hay una situación compleja, especialmente en los campos de Colombia, donde casi que estos menores pues no tienen otra alternativa diferente a ser parte de estos grupos armados, pues porque los obligan y porque no hay mucho más que ofrecer. Pero lamentablemente estamos viendo que en las ciudades esto sí se está volviendo casi que un reclutamiento voluntario, es decir, encuentran en esos jóvenes carne de cañón. Son jóvenes que, insisto, como lo decía María Claudia, que no tienen mucha importancia por su vida, no le dan verdaderamente el valor que tiene. Muchos de ellos seguramente habrán sido víctimas de maltrato en su casa, es decir, naciendo en unos contextos socioeconómicos bastante complicados, pero Claro. aparte de eso, pues encuentran allí la posibilidad de estos criminales de ver que ellos están dispuestos a lo que sea. Y obviamente terminan lamentablemente cometiendo este tipo de cosas. Yo no estoy seguro y casi que me atrevería a decir que no, que este joven tenía claro quién era Miguel Uribe y qué era lo que iba a hacer. Sí. Un dato que entrega la esposa de Miguel es que me desinfló bastante, tengo que decirlo también. Pues es que primero el peligro que todavía siente y segundo, pues déjenme ser muy sinceros, a mí sí me sorprende que el presidente todavía no haya llamado a la esposa del senador y precandidato presidencial. Así lo dijo en esta entrevista. Mucho. Hablamos mucho de eso. Yo le decía a Miguel, estás peleando muy duro y estás muy poco cuidado. Le decía, es que no puedo hacer nada, porque es que yo pido y aquí pues no pasa nada. Nosotros a veces llegábamos a los foros del Centro Democrático y era Miguel con un policía en taxi. ¿Y había recibido amenazas concretas? No, nosotros no, nunca. ¿Pero ha recibido una llamada de solidaridad del presidente? No. Bueno, para una dignidad tan poderosa, por supuesto que dice tanto, como es el presidente de la República, uno de los hechos más trágicos que ha pasado en los últimos días y no recibir una llamada, esos detalles sí que sorprenden, ¿no, Gabriel? Sí, definitivamente. Aquí más allá de las diferencias políticas y más allá del simple cumplimiento de protocolos, hay una serie de ejemplos y de mensajes que como jefe de Estado el presidente debería cumplir, y no son formalidades, Juan Camilo, es también un mensaje muy poderoso
de rechazo frente a la violencia, independientemente de que sea ejercida en contra de un opositor político. Es un mensaje de humanidad, de acompañamiento, de solidaridad, que es un mensaje de humanidad. Y yo creo que sí hace falta tacto en esto. Yo no estoy seguro, Eduardo me podrá corregir, pero creo que incluso el presidente no se pronunció frente a la muerte de Nidia Quintero, que es la abuela de Miguel Uribe y la ex primera dama. No sé si al final se pronunció, si envió un trino, un comunicado, pero lo que sí vemos de manera constante es que el presidente es muy prolífico utilizando sus redes para atacar, para inyectar veneno, para cuestionar, para presionar, pero cuando verdaderamente se necesita ese presidente humano, cálido, que sea efectivamente el presidente de todos los colombianos, indistintamente del color político que sea, pues se queda un poco corto, y aquí verdaderamente creo que ya se pasó el tiempo para llamar a la señora Tarazona o a la familia de Miguel Uribe, pero hubiera sido un gesto humano importante y no solo protocolario. Sí, mire, de hecho aquí mientras usted hablaba estaba yo buscando quizá algún mensaje del presidente a propósito de la muerte de Nidia Quintero, y sí, tiene usted razón que por lo menos en Twitter no lo hizo, y no tengo yo recuerdo, memoria de haberlo escuchado en algún discurso. Lo que sí llama la atención es que frente al caso de Miguel Uribe, el presidente pues se pronunció vía Twitter, digamos que es por donde él envía sus mensajes, pero sí lo ha utilizado además políticamente en sus discursos, ¿no? Y sí llama poderosamente la atención el hecho de que el presidente pues rechace este episodio y hable de él como de la gravedad que lo hace, pero no se haya tomado el trabajo de hablar con la familia. Entonces, no sabemos inclusive, porque entiendo que el presidente Gustavo Petro, la misma noche que ocurren los hechos, estuvo unos minutos allí en la clínica Fundación Santa Fe, si tuvieron la oportunidad de cruzar algunas palabras con la familia o algo, pero evidentemente pues sí le causa ese desazón, Juan Camilo, y a mí también me llamó muchísimo la atención esta parte de la entrevista cuando dice que efectivamente no habían recibido llamadas del presidente. Pero fíjese además, Eduardo, que cuando ha rechazado en redes sociales el atentado contra Hizo una Miguel Uribe, locución presidencial, Gabriel. pero lo mezcla con otras cosas, con el cartel de Dubái, con las amenazas en su contra. Es decir, aquí se necesita es un mensaje limpio, corto, concreto y conciso. Rechazamos profundamente la Y un violencia respaldo pleno del Estado a la familia. Y respaldamos, haremos las investigaciones correspondientes para saber qué pasó con su esquema de seguridad, pero aquí siempre se mezcla con otras cosas donde él no puede dejar de ser el protagonista ni siquiera de una tragedia, de una calamidad como estas. Es algo que uno no entiende, y bueno, será el estilo del presidente, pero es un estilo que definitivamente no contribuye a la unidad nacional. Sigue siendo divisivo, incluso en los mensajes que deberían convocar a la unión de los colombianos, a la solidaridad. Acuérdese, Gabriel. Sí. Gabriel y Juan Camilo, que de hecho se molestó bastante el presidente Gustavo Petro con la teoría de la fiscalía, en el sentido de que esto efectivamente fue un crimen político, un hecho que obedece a política. Y dice el presidente que eso no es verdad, que se estaban anticipando a las investigaciones, y que pues también estaban mirando unos temas ahí de microtráfico, otros asuntos que uno no entiende bien cómo casa esa pieza ahí de Miguel Uribe metido en todos estos asuntos, pero sí llama la atención, como dice Gabriel, pues que este episodio, digamos, más allá Claro. del rechazo contundente y demás, pues se ha tornado es más para ver otras teorías, digamos, alrededor de lo que está ocurriendo con la violencia en nuestro país. Pronta recuperación para el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, y por supuesto un abrazo de solidaridad para toda su familia. Vamos a pasar ya al último tema, reuniones políticas en las últimas horas. Una que fue pública fue la del Centro Democrático, convocada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Fue anoche, alrededor de 6 horas hablaron. Gabriel, no sé si usted tuvo oportunidad de ver algunas de las intervenciones, precandidatos presidenciales, congresistas del Partido Centro Democrático, inclusive el espacio estaba moderado. Quien entregaba y daba la palabra era el expresidente Uribe, allí en el foro del Centro Democrático,
lo que ya empieza entonces también a calentar un poco lo que serán las contiendas electorales el próximo año, ¿no, Gabriel? Sí, sin lugar a dudas, y esto que nosotros estamos viendo puede parecer atípico, pero no lo es. Se están calentando los motores de las campañas, y es este el momento, Juan Camilo y Eduardo, donde las diferentes fuerzas comienzan a explorar oportunidades para tender puentes con líderes del mismo sector político e incluso con otros líderes políticos. De hecho, habrá un desayuno próximamente entre Mauricio Cárdenas y Gustavo Bolívar, que parecen estar en antípodas distintas del espectro político, pero que son espacios que van a tenerse que dar. Esto no quiere decir que se va a llegar a un acuerdo entre Bolívar y Cárdenas, o que los que asistieron ayer a la reunión del Centro Democrático con el expresidente Uribe necesariamente vayan a ser parte del combo del Centro Democrático, pero sí es normal a estas etapas, cuando ya se están calentando los motores, ver de qué manera se comienzan a trazar puentes para encontrar, atención, diferencias, pero también similitudes, porque acordémonos que esta es una campaña de 2 vueltas, donde va a haber una elección al Congreso, una primera vuelta, y después se van a tener que rebarajar las fichas para ver cómo se recompone el espectro político. Así que estas reuniones son muy importantes, y quizás, Juan Camilo y Eduardo, con esto concluyo, en un escenario donde hay 70 precandidatos, que es un número demasiado alto, demasiado inflado, estos espacios también sirvan para ir adelgazando esa lista e ir acotando quiénes verdaderamente en los diferentes sectores van a ser los protagonistas de las consultas o de los procesos de selección que definan los partidos o los grupos políticos de interés. Muchos de ellos que tendrán que recolectar el trabajito de recolectar firmas, porque es a lo que le han apuntado. Eduardo. No, le iba a decir que en ese mismo tono, digamos, de lo que está pasando en el Centro Democrático, para hoy está previsto también un foro o un encuentro, una asamblea del Pacto Histórico para definir las reglas del juego en este partido, pues que evidentemente también tiene varios candidatos. De hecho, no sé si en esa misma carrera podamos de una vez sumar a Luis Carlos Leal, el ex superintendente de salud, Acaba de lanzar candidatura, sí. Que acaba de anunciar que efectivamente quiere también ser candidato y seguramente terminará allí también en el Pacto Histórico. Dice Gustavo Bolívar que dependiendo de las condiciones que se definan allí en esta asamblea del Pacto Histórico, en la de hoy, van a establecer si efectivamente él va a ser o no candidato. Él dice que no aceptará un mecanismo diferente para escoger al candidato que no sea la consulta. Y parece ser que ese es el mismo mecanismo que está aceptando, por ejemplo, la exministra de Salud, Carolina Corcho, o la exministra de Ambiente, Susana Muhammad. Así que parece que todos los caminos conducen hacia esa posibilidad, y también será muy interesante mirar y medir qué es lo que va a pasar exactamente en el Pacto Histórico, que es un partido que, como decía Gabriel, pues también tiene diversidad de pensamientos, a pesar de que todos ellos prometen continuar con el legado del presidente Gustavo Petro. Que de hecho, frente a lo que dice Eduardo, es muy interesante ver, porque antes del 20 de julio, del inicio de la próxima legislatura, se han debido tomar una serie de definiciones. Parece ser que el único partido que va a entrar en consulta es el Pacto Histórico, pero antes de eso tienen que resolver si se van como partido único o no. Es decir, si van a juntar las personerías jurídicas, de qué manera lo van a hacer. Y una de las cosas que ya se comienza a señalar es que va a ser una consulta abierta, y eso cambia completamente el panorama. Una cosa es que se elijan los miembros acreditados del Pacto Histórico y que se reúnan en consulta y que de ahí salga el candidato, y otra es que sea una consulta abierta para toda la ciudadanía, y eso tiene ventajas y desventajas. La ventaja probablemente es que va a inflar la consulta y probablemente la va a mostrar más grande, porque muchas personas que incluso no sean del Pacto Histórico van a salir a votar esa consulta para votar en contra de alguien o para torpedearla, en fin. Eso pasó, por ejemplo, con la consulta conservadora, donde ganó Noemí Zanini y perdió el famoso Uribito, Andrés Felipe Arias. Sí. Pero la desventaja es para los candidatos que son más del corazón petrista, pero menos conocidos por la opinión pública,
o esos candidatos débiles que van a tratar de elevar para restarles fuerza en las elecciones. Bolívar yo creo que se sentiría mucho más cómodo en una consulta abierta que en una Claro, por consulta, supuesto. en una consulta El cerrada. apoyo político al interior del partido creo que se ha reducido bastante en las últimas semanas, en los últimos días, más de lo que ya tenía además. Don Gabriel, gracias, un abrazo. Feliz día para ustedes, nos estaremos volviendo a ver esta semana en algún momento y un abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Abrazo, Eduardo. Vale, un abrazo para ustedes, un feliz comienzo de semana.